Muy buenos días, alumnos, ¿cómo están? Hoy trabajamos el curso de lenguaje. Bien, aparición del lenguaje. Esa es la pregunta, ¿no? Que siempre a veces nos hacemos, ¿no? A veces, digamos, no podemos diferenciar lo que es comunicación o lo que es lenguaje, pero básicamente yo ya he explicado anteriormente que la comunicación es un proceso de interrelación entre dos o más personas, ¿no? Donde ahí involucran varios agentes, un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un código, un contexto, una retroalimentación, un ruido, y eso ya lo hemos visto, ¿bien? Pero ahora vamos a hablar sobre el lenguaje. Obviamente que esa comunicación, para que pueda, digamos, fluirse y ser clara, coherente, en la cual tanto el emisor como el receptor, digamos, puedan, digamos, entenderse y ser clara, necesita de un lenguaje. Y ese lenguaje tiene que ser, obviamente, donde intervengan todos los sentidos, por ejemplo, si es oral, visual, auditivo, olfativo, gustativo, táctil. Entonces, el lenguaje, digamos, es el medio con que el mensaje, digamos, es transmitido, bien, o recepcionado. Bien, muchachos, por ejemplo, ustedes ahí, por ejemplo, ahí en el esquema ven, digamos, las evoluciones de los animales, no como han ido, digamos, evolucionando, para la redundancia, ¿no? Apareciendo a través de los años. A través de los años. Entonces, todas esas, cambios, digamos, evoluciones, se llaman lenguaje, porque el hombre, el ser humano, digamos, a través de sus investigaciones, ha ido, digamos, descubriendo, ¿no? Ha ido, digamos, argumentando más hechos, más cosas en la cual lo definen de otras maneras. Bien. Como acá, chicos, acá, por ejemplo, decimos, el lenguaje, digamos, es una facultad humana propia de nosotros, producto de la evolución del hombre. No, esta facultad se encuentra instalada en el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? En donde obviamente que están ahí los pensamientos, los hechos, ¿no? Bien, las características de este lenguaje tienen que ser, por ejemplo, es decir, todos los hombres, digamos, nacen con esta facultad. Sí, sí, es obvio. Es obvio, ¿por qué? Porque todos los cuando nosotros, digamos, nacemos, digamos, inteligentes, con esa facilidad. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, características, todos los hombres nacen con esta facultad, es verdadero, es verdadero. Bien. Forma parte del patrimonio genético de nuestra especie, obvio, es también verdadero. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias, no, nuestras creencias, nuestras costumbres, obviamente, digamos, son estimuladas por nuestros padres. Entonces, todo, por ejemplo, esas creencias que tus padres, digamos, te inculcan, creer en Dios, portarte bien, obviamente que parte también de tu genética, ¿no? Que ellos también han sido transmitidos. Entonces, es verdadero. Bien, cuando dice, por ejemplo, no puede mutar, es decir, la evolución de la especie humana, es decir, obviamente, por ejemplo, que no puede desaparecer. Es decir, este lenguaje, digamos, nunca va a desaparecer porque todos los seres humanos tienen, digamos, la facultad de comunicar. Entonces, es verdadero. Bien, entonces son características básicas del lenguaje. ¿Cuáles son, digamos, las nociones básicas, digamos, de este lenguaje? Como ya lo hemos visto anteriormente, estimados alumnos, digamos, los elementos esenciales de una comunicación es el emisor, persona que inicia el mensaje, el receptor es la persona que recibe el mensaje, el canal es el medio con que el mensaje es transmitido, que puede ser oral, visual, auditivo, táctil, olfativo, ¿no? El mensaje, obviamente, que ustedes saben que son, digamos, los hechos, las ideas que el emisor transmite y que también el receptor puede también transmitir, ¿no? Y el referente es el tema, la situación. Por ejemplo, aquí el emisor soy yo, la información que tú estás leyendo y escuchando, el receptor eres tú, el mensaje es el tema que estoy tratando no sobre el lenguaje, el canal es visual, porque lo estás observando en la clase, auditivo, lo estás escuchando, digamos, ya visual, auditivo. El referente es el tema que es sobre las explicaciones que estoy dando de los subtemas que estoy dando sobre el lenguaje. Bien, recuerda que la comunicación es, digamos, el intercambio de información entre el individuo de una misma especie.
Esto es posible siempre y cuando manejen un mismo código. Obviamente que el código tiene que ser siempre, puede ser lingüístico o no lingüístico. Es decir, si es lingüístico, obviamente que pues oral y las palabras, ahí tienen ¿no? las palabras y la forma oral o escrita. Y lo no lingüístico que puede ser señas, gestos, mímicas, obviamente también es un código. Por ejemplo, un sordo mudo, su código es no lingüístico, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, que tenemos la facultad de poder hablar, ¿no? Es lingüístico, porque interviene la voz, que es oral, y lo escrito, ¿no? Que son las palabras. Bien. Obviamente, por ejemplo, obviamente, chicos, que hay personas que quizás por problemas, digamos, de físicos, ¿no? Digamos, no pueden, digamos, poder, digamos, hablar o escuchar. Entonces, esas comunicaciones de ellos, de gente especial, son, digamos, es un código no lingüístico. Bien. Dentro de la comunicación humana, como dice acá la información, chicos, dentro de la comunicación humana, la capacidad, digamos, del lenguaje es lo más importante que se puede señalar ¿no? y observar. Por ejemplo, muchachos, en la situación A, ¿no? Dice, eh, miren, por ejemplo, en la situación A, te dan algunas palabras para que tú puedas interpretar, pero obviamente que tú no lo puedes interpretar, no lo puedes descifrar. Te dicen, ¿entendiste algo? ¿Cómo que nada? ¿En alguna ocasión lo has escuchado? A ver, traten, por ejemplo, que ustedes traten, digamos, de visualizar y de pronunciar y de tratar, digamos, digamos, de interpretar el mensaje. Es complicado, ¿no? Dice acá, Steve, Bernadette, sí, es muy complicado ese lenguaje, ¿bien? Pero en la situación B, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Entonces, es la oración, es lo mismo, pero está en otro idioma, en otra lengua, entonces la situación es muy distinto. Entonces, nuestro cerebro, digamos, como ahí ¿no? Nuestro cerebro, digamos, no tiene la función de poder interpretar ese lenguaje. Se dice que acá diferencias tres cosas: un lenguaje, la lengua y el habla. Ya lo hemos visto en alguna oportunidad, y si no lo hemos visto, hay que aclarar. Lenguaje, digamos, es la facultad con que el mensaje es transmitido. Es la facultad con que el mensaje es transmitido, que puede ser oral, visual, auditivo. Ahí intervienen los sentidos. La lengua, obviamente que es propia de nosotros, es propia de un país, es interna de un país, es tu lengua, propia de tu país, la lengua. Por ejemplo, en el Perú tenemos distintas lenguas, tanto nativas, ¿no? De la selva, pero las tres básicas tenemos, por ejemplo, que es el aymara, el quechua y el castellano. Bien, y el habla, digamos, es también la parte interna de nosotros, pero es, digamos, la forma de cómo tú hablas. Ese, digamos, es el acento propio de cada país. Obviamente, por ejemplo, que el peruano, su acento no es distinto que el chileno, es distinto que el argentino, que el boliviano. Ese es el habla, el acento, el distinto tipo de acento al hablar. La lengua es propio también de ti, es propio de ti, es propio de ti, y el lenguaje interviene, digamos, los sentidos. El dialecto, obviamente que el dialecto y el sociolecto, digamos, son también parte interna de ti, de un pueblo o de una región. Bien, por ejemplo, ahí también las evoluciones también ¿no? del dialecto. Por ejemplo, mina, le dicen en Argentina, ¿no? En el Perú decimos mujer y en México le dicen chava. Bien, y el sociolecto, digamos, digamos, la parte de la clasificación, pero ambas que son damas, bien, damas, igual como la jerga, ¿no? Igual por ejemplo, como la jerga, ¿no? En lo vulgar, paja, celofán, borrunto es en lo vulgar. Pero en lo técnico es alodesía o rinitis aguda. Bien, entonces es el uso, digamos, de la lengua en diversas actividades que las personas realizan. Chicos, digamos, las jergas, obviamente que son frases, digamos, digamos, no muy utilizadas, no, obviamente que no se debe practicar, pero se debe conocer. Se debe conocer, pero no practicar, muchachos. Bien. Ahí, chicos, les estoy dejando una práctica sobre este tema para que ustedes puedan, digamos, diferenciar la primera parte si es habla, dialecto, comunicación, lengua, norma y lenguaje. Bien, y ahí hay algunos ejercicios para que puedan ustedes trabajar.
Bien, cualquier pregunta me hacen saber por el WhatsApp personal. Bien, un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima.